disfrutar de la presentación, sí, de sus hijos, hermanos, nietos, en este momento. ¿De acuerdo? Cuando me digan que estemos listos, arrancamos, por favor. Grego, ¿estamos listos? Listo, adelante. ¿Tú vas primero, Gerson? Sí. Ya. Bienvenido, Gerson. Adelante. Eh, buenos días con todos. Distinguidos, gracias por su presencia, a los invitados familiares. Bueno, vamos a hablar. Bueno, mi nombre es Gerson Andino y junto con mi compañera Dayana Capiña, trabajamos como nuestro trabajo de interacción curricular, desarrollamos como proyecto integrador el desarrollo de un sistema de visualización de tópicos relacionados con delincuencia en el país mediante análisis de tweets. El objetivo principal de este proyecto es utilizar herramientas de Machine Learning y minería de datos para analizar y visualizar la percepción de las personas en general sobre la delincuencia que se expresa en redes sociales, como es la plataforma de Twitter o X, como se conoce, X, como se conoce actualmente. Y bueno, cabe recalcar que se limitó el alcance de este proyecto únicamente a la ciudad de Quito, debido a que esta ciudad, al ser la capital del Ecuador, presenta mayor interacción entre los usuarios en las redes sociales respecto a temas sobre delincuencia, y dado que es pues, la capital del país, esta ofrece una información más detallada y específica únicamente con la ciudad de Quito, dado que al extenderlo al país sería una información más dispersa, mucho más dispersa que hacer sobre una ciudad. ¿Por qué puedes pasar? Bueno, también cabe recalcar, bueno, por mi parte, yo desarrollé el componente de modelamiento de tópicos, dado que el trabajo de este proyecto se dividió en dos componentes, el componente de modelamiento y el componente de visualización. Por mi parte, yo desarrollé el componente de modelamiento de tópicos, y bueno, en esta exposición vamos a revisar los siguientes puntos, que son el contexto, los objetivos, el alcance, la metodología con la que se desarrolló, los resultados y las funciones a las que se llegaron con este componente. El contexto con el que se desarrolló este componente es que, bueno, en los últimos años la percepción de la delincuencia en Quito, bueno, en general como en el país, ha crecido considerablemente, convirtiéndose en uno de los temas centrales de conversación entre los usuarios en redes sociales o incluso en público en general. Y por esta razón se tomó esto como punto de partida, y dado que la gran cantidad de datos, por ejemplo, que se generan en Twitter es casi imposible analizarlos de forma manual, lo que se planteó es utilizar herramientas especializadas para generar análisis y conclusiones respecto a esta discusión en las diferentes redes sociales. El objetivo general de este componente es justamente desarrollar un proceso de modelamiento de tópicos que permite identificar patrones y temas relevantes de los datos en Twitter relacionados con la delincuencia. Y bueno, esto como objetivo general. Los objetivos específicos de este proyecto, de este componente, son justamente desarrollar un modelo de Machine Learning que clasifique y analice tweets para identificar los tópicos de delincuencia a los que se refieren, implementar un data mart que almacene los datos resultantes del modelo de Machine Learning, permitiendo una organización eficiente y accesible para su posterior uso en el componente de visualización. Y esos objetivos específicos sería validar la precisión del modelo de clasificación a través de pruebas y evaluaciones con datos reales sobre delincuencia. Y el alcance de este componente, dado que es el componente de modelamiento de tópicos, este componente abarca lo que es la selección, limpieza y preparación de datos. También abarca la implementación de algoritmos de modelado que se compararon modelos de LDA y GSD-MM, y la generación de clústeres de tópicos. Y como resultado, se podría decir, de este componente se incluye la evaluación de modelos temáticos y como tal la carga de los resultados en un datamart, que será usado en el componente de visualización, como mencioné previamente. Y adicionalmente también se realizó un análisis geoespacial o de ubicación para analizar a nivel de parroquias de Quito lo que es las conversaciones sobre delincuencia que se hablan en la ciudad. Y listo. Ahora vamos de lleno con la metodología. La metodología que se usó para desarrollar este componente es la metodología CRISP-DM, que es una metodología ampliamente usada para el desarrollo de proyectos de minería de datos o Machine Learning. Y pues esta metodología abarca de forma estructurada todas las fases que se realizan en un proyecto de modelamiento un proyecto de Machine Learning.
Y listo. La primera fase de esta metodología fue el entendimiento del negocio, en donde como primer paso se definió el objetivo principal de este componente, que es justamente identificar los principales temas que preocupan a los usuarios en Twitter en la ciudad de Quito, sobre delincuencia. Como también otro análisis que se hizo en este punto es respecto a la recolección de datos. Por ejemplo, existe recolectar los datos en Twitter que no son muy fáciles de acceder. Como la API de Twitter, pues tiene un acceso limitado, aparte que tiene costos elevados, por lo que, por ejemplo, se usó una librería adicional que se conoce como SNS Spray, que se implementa con las librerías de Selenium para la recolección de datos. Y adicional también se organizó el trabajo en fases. Se elaboró una planificación para poder cumplir con los objetivos que se planteaban. Y el entendimiento de los datos, la siguiente fase de la metodología, después, en esta fase se hizo lo que es como tal la recolección de datos. Esta recolección de datos se fijó inicialmente entre las fechas del 2020, del 1 de enero de 2020 hasta septiembre del 2024. Pues esto se fijó debido a que... 2021, perdón. Esto se hizo debido, pues, a que justamente se consideró estos años porque para poder hacer un análisis más detallado en este corto periodo de tiempo para ver si realmente se encuentran patrones específicos sobre este tema. Y bueno, aquí se hizo, utilizando la herramienta que mencioné previamente, que es Selenium, se realizó el filtrado de datos. Esto me tomó un poco de tiempo recolectar todos los datos. Y después de esto se hizo se hizo un análisis de la data y de toda esta data se concluyó que algunos datos eran necesarios, otros que eran completamente necesarios, y bueno, esto se filtró en esta parte. También se hizo un análisis, por ejemplo, de frecuencias, de temas, de hashtags. Por ejemplo, en esta primera recopilación se encontró que no necesariamente tenían que ver con nuestro objetivo. Entonces, estos, por ejemplo, se fueron filtrando tweets que eran duplicados, tweets que no tenían que ver, por ejemplo, estaban en otro idioma, ese tipo de cosas. Se fue filtrando toda esta información. Es la preparación de los datos, justamente en la fase anterior se identificaron todos los problemas que menciono, que son, pues, tweets que no tengan relevancia y tweets que sean duplicados. Y en esta parte, pues, justamente se aplicó la limpieza de estos datos. Se eliminaron los duplicados, se eliminaron los que no tienen nada que ver. También se aplicaron técnicas de procesamiento de texto, como es la tokenización. Se aplicó una reducción a las palabras base de los tweets, como es la lematización. Se eliminaron palabras que generan ruido en el análisis. Y adicionalmente se crearon bigramas y trigramas, que esto permite la generación de frases complejas, que permite la identificación de temas que no necesariamente se describen en las palabras como tal del tweet. Y también se realizaron normalizaciones y eliminación de algunos caracteres que no tienen nada que ver con el texto, con el objetivo. Y bueno, después entramos a la fase de modelamiento. Después de preparar toda la data, de recolectar, de limpiar los datos, de analizar todo el tema de duplicados, de analizar todo el tema de que no tenga nada que ver, se entró de lleno con el modelamiento. En esta fase se realizó la comparación de dos modelos principales, el GSD-MM y el EDA. Estos surgieron a base de un estudio de trabajo relacionados previamente, donde se estudió con qué modelos se usan en este tipo de problemas, y se concluyó, pues, que se usan principalmente estos dos, que son para análisis de textos cortos. Y se realizaron varias iteraciones. En conjunto, esta fase con la fase anterior se fue realizando de manera iterativa, porque, pues, por ejemplo, si aquí realizaba un modelado y no me daba lo que yo esperaba, tenía que volver a la parte anterior de preparación de los datos para limpiar nuevamente y adaptar, y limpiar nuevamente y adaptar, y se realizó una fase iterativa. En total creo que realicé, no sé bien cuántas fases, pero muchas fases. Descansar, por favor. Y, por ejemplo, este es solo un segmento de las métricas que obtuve de la realización de los varios modelos. Este es únicamente respecto al modelo de GSDMM, debido a que es el que presentó mejores resultados. Se evaluó la coherencia de cada tópico y se evaluaron la coherencia de cada tópico y la diversidad de los tópicos.
La coherencia de cada tópico evalúa el nivel semántico de cada tópico, las palabras involucradas y ve si tienen, o sea, evalúa qué tanta relación tienen dentro del mismo tópico. Y la diversidad de tópicos es una métrica, en cambio, que evalúa qué tan dispersos están los tópicos y cómo se diferencia un tópico de otro. Disculpe. Y bueno, esto se obtuvo un modelo, un modelo que nos dio, por ejemplo, como medida más alta, nos dio un 0.5 de coherencia y 0.78 en cuanto a diversidad de tópicos. Esto fue la medida más alta que pude encontrar y se considera que un 0.5 cadencia de tópicos es una medida moderada, es una medida aceptable, y la diversidad de 0.78 es una medida bastante buena. Y en base a este modelo se realizó el análisis. Bueno, estos son los datos que previamente les mencioné. Y listo, evaluación de resultados. ¿Qué obtuve después de hacer este modelamiento? Se encontró una clasificación total de 15 tópicos principales que se hablan en las conversaciones de Twitter o X, que se hablan sobre delincuencia. Y estos son los principales tópicos que se encontró en el modelamiento. Como por ejemplo, dado que la ciudad de Quito, por ejemplo, se encontró una alta influencia del tópico de corrupción en el municipio, crimen violento y justicia, es el segundo tópico. El tercer tópico más hablado son robos y asaltos urbanos. Bueno, y así entonces puede ver que hay varios tópicos, como percepción de inseguridad, crimen callejero, crimen contra el narcotráfico, inseguridad de políticas públicas, seguridad ciudadana. Incluso se menciona una parte el tema de delitos sexuales y violencia de género, que me parece algo muy interesante. Y incluso también lo que me he mencionado de que se hizo un análisis de la ubicación de cada ciudad que hace referencia en el tema de la ciudad de Quito. Se encontró que únicamente el 7.3% de los tweets tienen información de localización de los tweets, es decir, que hablan sobre una zona en específico. El resto de tweets se los tomó como que hablan de forma general en la ciudad de Quito, es decir, temas que preocupan la ciudad de Quito en general. Estas son, por ejemplo, el análisis de cada parroquia o de cada zona, de cada sector, y se puede ver, por ejemplo, que en el centro histórico hay una mayor influencia se habla más sobre los tópicos que previamente les mencioné. Por ejemplo, el centro histórico, Calderón, Marista Sucre y Carcelén, que son justamente, pues, se refleja en la conducta de la ciudad, que son justamente creo que las zonas más peligrosas en el nivel. Y bueno, después se hizo justamente como resultado de este componente, se hizo lo que es la integración de estos datos en un datamart, o sea, ya hice el modelamiento, ya saqué las conclusiones, ya saqué los tópicos, saqué toda la información, pero ahora, ¿qué hago con esa información? Es justamente almacenarla en una base de datos o un datamart que me permita acceder a esta información para luego ser presentada en su siguiente componente. Bueno, vamos con los resultados, básicamente. Se encontró, pues, como se ha mencionado, que es una cantidad muy pequeña, tiene información sobre la ubicación del incidente. Los tópicos más mencionados en los tweets incluyen, por ejemplo, robos, asaltos, corrupción política. Tienen una fuerte correlación con la inseguridad y la desconfianza en las autoridades, por ejemplo. También se observa que ciertos delitos presentaron picos de menciones en fechas específicas. Por ejemplo, esto se puede entender como que debido a un evento en específico se incrementa la conversación en redes sociales sobre este evento. Por ejemplo, un caso específico que me parece que lo observé es el caso de cuando invadieron la embajada para sacar a expresidente Blas. Justamente en esas fechas se presenta un incremento de las conversaciones en Twitter justamente sobre el tema de relaciones públicas, sobre el tema de inseguridad y desconfianza social. Y bueno, básicamente con las conclusiones, el sistema desarrollado concluyó que cumple con los objetivos planteados, ya que se logró identificar los tópicos, se logró lo que es la implementación en el datamart y se validó, como le menciono, con datos reales, dado que refleja la discusión en Twitter o refleja los datos que se dieron justamente con ejemplos como el tema de la invasión de la Embajada de México y otros. Y a pesar de las limitaciones de la georreferenciación, el sistema es efectivo en la identificación de los tópicos más importantes, sea a nivel específico de parroquia o sea a nivel general en toda la ciudad. Y para posibles áreas de mejora, se planteó usar otra técnica de
identificación de las localidades, que puede ser el Name Entity Recognition, el NER, para identificar menciones de lugares, implementar un proceso ETL automatizado, ya que el Data Mart actualmente se lo implementó de forma manual para hacer la carga nueva de datos, pero no de forma automatizada. Y también adaptar el sistema, el uso del sistema de instituciones gubernamentales o académicas que se interesen en este proyecto. También incorporar bases de datos de incidentes delictivos oficiales, como por ejemplo, centros de datos como el 911 o de la Policía Nacional, que implementen datos reales en comparación con estos que son solo tweets, y ampliar el análisis a otras ciudades, no únicamente a la ciudad de Quito, sino a ciudades también como Guayaquil o Cuenca. Gracias, un fuerte aplauso, por favor. Por recordarles que son 9 minutos. Déjame decirle, ¿no? ¿Cómo se llama el joven? El joven se llama Gerson. Gerson. Después Luego hacemos las preguntas. Entonces, no. Sí, ahorita vamos a la presentación y al final hacemos una... Adelante, bienvenida, Dayana. Sigue, por favor. buenos días familiares, buenos días personas queridas, ingenieros. Nosotros, como me comentó mi compañero, yo soy la continuación del proyecto de desarrollo de un sistema de visualización de tópicos relacionados con la delincuencia en el país mediante el análisis de tweets. En cuanto a mi componente, va a ser el componente de visualización. Ya. El contenido va a tener primero una descripción del problema, la descripción del componente que tenemos, los objetivos que vamos a alcanzar, la metodología, los resultados, las conclusiones y las oportunidades de mejora y futuras proyecciones. En cuanto a la descripción del problema, tenemos de que la delincuencia es una preocupación muy importante dentro de la ciudad de Quito y Twitter se ha convertido en una fuente de información muy importante, pero debido a la naturaleza de los datos no podemos tener un análisis completo y un análisis mejor, y esto limita la identificación de patrones y la toma de decisiones en cuanto a las autoridades. Entonces, el proyecto presente lo que busca es abordar esta problemática. Plantea un sistema de visualización interactivo que organice y represente de manera gráfica la información extraída de Twitter, mejorando la naturaleza de los datos, y a través de mapas de calor, gráficos de barras y gráficos de pasteles facilita la exploración de temas mencionados, los tópicos, la distribución geográfica y su evaluación en cuanto al tiempo, permitiendo un análisis más claro y accesible. Ya, en cuanto a la descripción del componente. Mientras mi compañero era la minería de datos, el mío es un componente de visualización. Entonces, habla del desarrollo de la tesis consistente en un dashboard interactivo que presenta los datos de la delincuencia en Quito, extraídos de los Twitter, extraídos del data mart que mi compañero ya había planteado. Entonces, muestra gráficos como gráficos de barras, gráficos de pasteles, un mapa de calor, facilitando el análisis de la percepción que tienen las personas en cuanto a la seguridad en las diferentes zonas de Quito y los periodos de tiempo. Ya, los objetivos. Como objetivo general tenemos el desarrollo de un sistema inteligente que identifica tópicos de la delincuencia, y en cuanto a mi componente, la visualización de los datos en un dashboard interactivo. Entonces, como objetivo específico tenemos el desarrollo del sistema de visualización y la validación de la efectividad de este a través de pruebas de usabilidad y la evaluación de los datos en cuanto a casos reales de la delincuencia de Quito. Por favor. Ya, la metodología que yo implementé fue la integración de la metodología de XP con el Framework Scrum, debido a que la metodología de XP es una metodología ágil que permite entregar productos de calidad, y que el Framework Scrum, por sus artefactos y esto permite entregar productos ya finalizados en cada una de las interacciones. Entonces aquí podemos ver que las fases de XP se están relacionando con Scrum. Podemos ver que las fases de XP tenemos la fase de exploración, planeación, diseño, codificación, y en cuanto a las pruebas y retroalimentación y ajustes, la integración de Scrum con la metodología XP es que las pruebas y retroalimentación y los ajustes se hicieron dentro de cada uno de los sprints. Ya. Entonces, empezamos primero con la fase de exploración. Primero identificamos los requisitos. Estos fueron definidos a través de una entrevista con un miembro de la Policía Judicial, y estos se fueron planteados. De esta manera, en base a esto, creamos el Product Backlog, donde las épicas tenemos que realizar un backend inicial, el desarrollo del front, la visualización de los datos y, por último, la pestaña de administración. Dentro de las tecnologías que yo utilicé es
Next.js, Django, Chart.js, Tailwind y PostgreSQL. Planteamos la arquitectura del sistema. En cuanto al front, vamos a utilizar React, para el backend Django y para la base de datos PostgreSQL, y luego procedemos a hacer la selección e implementación del entorno. Ya. Ahora vamos a hablar de la fase de planeación. El proyecto se dividió en sprints de 2 semanas, concluyendo con un total de 6 sprints. En el sprint 1 solo tenemos una historia de usuario. En el sprint 2 es de la historia de usuario desde el 2 a la 3. En el sprint 3 es de la 4 a la 6. En el sprint 4 de la 7 a la 9. En el sprint 5 de la 10 a la 11. Y en el sprint 6 tenemos de la 12 a la 15. La explicación de cada uno de los sprints va a ser a continuación. En cuanto a la fase de diseño, lo que tenemos es el modelo de comunicación entre el front y el backend. En este caso se implementó basado en la API REST con respuesta de JSON, permitiendo la interacción fluida entre los dos componentes, y aparte de eso se utilizó JSON Web Token para la autenticación de los usuarios. Ya. Ahora esta es la fase más larga, que es la fase de codificación. Como había comentado, para la integración de Scrum con XP, se realizó que las fases de la prueba, retroalimentación y ajustes fueron desarrolladas dentro de cada uno de los sprints. Entonces, como sprint 1 tenemos el modelamiento de datos para el backend. Entonces, se decidieron entidades principales, y con esto se diseñó y se implementó un modelo de datos utilizando PostgreSQL y el ORM de Django. En el sprint 2 ya tenemos un backend inicial. ¿Qué tenemos? Se desarrolló e implementó el backend inicial utilizando Django, como ya comenté. Se crearon los endpoints para las consultas y el filtrado de los datos. Se integró un sistema de autenticación basado en tokens y se desarrollaron pruebas en Postman. Ya. En cuanto al sprint 3, realizamos una pantalla inicial. En la pantalla inicial se implementó utilizando Next.